Buenos días, alumnos del octavo básico A y el octavo básico B. Les habla su profesora Liliana Barro de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hoy día vamos a hablar sobre el periodo colonial. Eh, Recordemos que estábamos viendo, ¿cierto?, lo que era la Edad Moderna. Y la Edad Moderna comienza con el hecho del descubrimiento de América, que es el 12 de octubre de 1492, ¿cierto?, por Cristóbal Colón. Luego de que Cristóbal Colón quisiera, ¿cierto?, demostrar que la Tierra era redonda y llegar a Oriente para buscar una nueva ruta comercial en búsqueda de seda, de joyas preciosas y de especies, él llegó, ¿cierto?, accidentalmente a América. Nunca supo que era América, ¿cierto? Por eso le llama India, porque él pensaba que había llegado a la India. Desde ese momento, la corona española comienza a apoderarse, ¿cierto?, de la mayoría de los territorios de América. Estamos hablando principalmente de América Central hacia el sur. La corona española comienza a conquistar y dominar estos territorios. Y eso vamos a llamarle un poco lo que es la colonización. La conquista y la colonización es cuando España, ¿cierto?, ya se establece en estos nuevos territorios para ellos. Recordemos que aquí habían habitantes, no es un descubrimiento, sino que es un encuentro más bien. Habían nativos aborígenes en estas tierras a los que los españoles llamaron indígenas. ¿Cómo pudieron tomar tan fácilmente estas tierras? A través de la matanza, el genocidio, ¿cierto?, de los indígenas que estuvieron en contra de las órdenes españolas y también sometiendo a los otros indígenas a través del miedo. Luego los españoles lo que hacían, permiso, aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de las tres carabelas que llegaron a el Nuevo Mundo y imagen de Cristóbal Colón cuando descubre América. Bueno, los españoles, ¿cierto?, van a llegar a estas nuevas tierras con sus campañas de guerreros y van a, ¿cierto?, como les comentaba, a someter al pueblo a la fuerza y también los van a someter al trabajo. Van a, como les contaba, a matar a la mayoría de los indígenas, van a poblar esta nueva tierra con españoles traídos desde la madre patria, que es España, van a localizarlos en América y van a ser prácticamente como si siguieran viviendo en España, porque con estos grupos que van a llegar a vivir a América van a traer la cultura, la tradición, la lengua, y van a hacer su vida normal. Con el tiempo la cultura española se va a ir mezclando con la indígena, pero se traen todo y lo imponen acá en este continente, eliminando la mayor parte, ¿cierto?, de los indígenas y su cultura. La mayoría de las personas que viajaban a América eran hombres españoles, hombres aventureros que soñaban con hacerse la gloria acá en América, obtener riquezas de América. Recordemos que España no piensa en formar una nueva sociedad acá en nuestras tierras, sino que trata de sacar y extraer la mayor parte de las riquezas de nuestras tierras para poder crecer económicamente, por lo que la mayoría de las personas que viajan a América piensan solamente lo piensan como un negocio. Son muy pocas las personas que vienen a hacer una nueva vida acá. Son personas aventureras y la mayoría son hombres. Como la mayoría eran hombres y en una sociedad más bien machista, con el tiempo que pasan acá, el método de reproducción que van a tener, como eran solamente hombres, va a ser a través de el abuso o el enamoramiento, ¿cierto?, de las indígenas, lo que va a hacer que se vaya mezclando la raza blanca española con la nativa de nuestra tierra. En América no solamente vivían aborígenes, sabemos que llegaron españoles, también llegaron portugueses a Brasil, ¿cierto?, ingleses a la parte donde estaba Estados Unidos, que son hombres blancos, pero también habían africanos traídos principalmente, por ejemplo, a Brasil, a Cuba, a los países más bien que eran esclavistas. Habían estos tipos de personas viviendo, o sea, de raza viviendo en América.
y con el tiempo se fueron mezclando entre sí, produciendo lo que es el mestizaje. En América, entonces, se va a producir un proceso de mezcla, de mestizaje. Entonces tenemos estas tres razas puras, que son el hombre blanco, principalmente español, europeo, el indio, que nos llamaban ellos, pero que nosotros realmente nos decimos nativos o aborígenes, y el africano o hombre de color negro, que va, ¿cierto?, a mezclarse ya, por ejemplo, el africano con el europeo, y van a tener mulatos, los europeos con los indígenas, que son mestizos, que esta es la mayor parte de la población chilena, diría yo, y también los indígenas con los hombres africanos, que son mulatos, hombres muy tradicionales, por ejemplo, de Brasil. Entonces, en América tenemos una mezcla racial. Esta clase, esta sociedad que estaba allá en América, formándose entonces, pensemos, llegaron los españoles a América, se establecieron con su cultura, van a vivir estos grupos étnicos en nuestras tierras. ¿Cómo se organizaban? La sociedad americana colonial era una sociedad más bien estamental, es decir, que estaba dividida en clases sociales que además no se podían movilizar unas con las otras. Si yo nacía en un eslabón de esta pirámide, también iba a morir en el mismo eslabón. Era una pirámide formada por el color de piel y por el origen, pero principalmente es el origen y luego el color de piel. Entre más blanco, podríamos decir mejor clase, y entre más el color de piel, entre más oscura, va a pertenecer a los eslabones de más abajo. Las personas más importantes en América van a ser los españoles, también llamados ibéricos, quienes van a poder optar a los cargos políticos y también van a poder participar en el ejército. Eran las personas, ¿cierto?, que venían directamente desde España. Estos españoles muchas veces tuvieron hijos acá en América. No eran considerados españoles, sino eran considerados criollos. Y van a ser el segundo eslabón de nuestra pirámide social. Los criollos, a pesar de que muchas veces tenían una herencia, tenían riquezas y pertenecían a la aristocracia, y habían grupos que no pertenecían también, no podían participar en política, cargos públicos, a menos que compraran este cargo, y no eran de los más importantes, por lo que los criollos no eran tan importantes como los españoles, ya tenían como menos importancia por eso, pero la mayoría de los criollos pertenecía a la élite. Luego de esto vienen los mestizos, que serían las personas que nacían de esta mezcla, de esta cruza entre el indígena y el español, que más bien no podían optar a herencias, no estaban amparados por la ley, y tenían que trabajar para poder sobrevivir. A pesar de que los españoles eran muy machistas, las mujeres mestizas tenían que trabajar para poder sobrevivir, y la mayoría de las mujeres mestizas trabajaban en labores del hogar, que era sirviéndole a la clase alta, a la aristocracia, donde estaban los grupos de los criollos y los españoles. Mientras las mujeres españolas y mujeres criollas, por ejemplo, no podían trabajar y solo se preocupaban del cuidado de los hijos, de tejer, de hilar, y no podían salir, por ejemplo, sin permiso de su casa. Estaban a cargo de su esposo o de su padre, incluso de su hermano mayor si no eran casadas. Las mestizas tenían un poco más de libertad, pero tampoco estaban amparadas por la ley como lo eran, ¿cierto?, las mujeres que estaban en la clase alta. Y luego tenemos a los indígenas, que están por debajo de los mestizos. Los indígenas son los nativos, las personas que ya vivían en América y que estaban sometidos a la fuerza, ¿cierto?, por los españoles, por la corona españoles. Ellos, por ejemplo, trabajaban en la agricultura, trabajaban en las minas, y estaban al cuidado normalmente de un español, a través de los sistemas de trabajo como la mita y la encomienda, que más adelante vamos a hablar de eso.
pero en general practicaban este tipo de labores, como lo podemos ver acá, están labrando el campo, ¿cierto? Y estaban al cuidado de estos españoles, que el español le daba ropa, alimentación, un techo, y tenía la obligación de evangelizarlos, lo obligaban a creer, ¿cierto?, en la religión católica. A cambio, el pobre indígena, ¿cierto?, le daba su trabajo agradecido de que el español lo educara y le diera comida. Era un tipo de esclavitud, pero no se le decía esclavitud. Luego de los esclavos, o sea, de los indígenas, están los esclavos. Los esclavos, como les demostraba delante en el mapa, que también tengo un mapa acá, creo, sí, venían de África. Los esclavos eran cazados en África, no eran personas que decían, oh, quiero ser un esclavo, me voy a ir a trabajar a América, sino que eran tomados a la fuerza incluso por los mismos africanos, y eran vendidos, transportados en barcos y vendidos en los países principalmente caribeños para trabajar la caña de azúcar, en los campos en Estados Unidos también. Y ahí, por ejemplo, se ven que están encadenados de mano, de cuello, traían mujeres, niños, hombres, y los esclavos eran prácticamente un bien, era casi como comprar un objeto, ¿no? Para los españoles no tenían alma, por lo que si se moría uno, eran reemplazados por otro. Dormían peor que animales, no se preocupaban de ellos y solamente los utilizaban, ¿cierto?, para trabajo. Un esclavo solo se podía liberar pagando con dinero su liberación, y como sabemos los esclavos no recibían pago, así que era casi imposible que salieran de esa vida. Una mujer esclava, si tenía un bebé, el bebé nacía siendo esclavo. Como dato, eso en América en general, porque en Chile había muy pocos esclavos, no se necesitaban realmente esclavos, porque la mayoría de las personas tenían indígenas a su cargo, que eran casi los esclavos, por no decirlo así, y se necesitó casi nada de mano esclava negra para trabajar acá, porque había indígenas que hicieran esa labor. Y las personas que tenían esclavos en Chile era más bien como lujo, eran como tener un auto del año. Era como para demostrar que eran capaces de pagar un esclavo. Y lo paseaban, y normalmente acá en Chile no hacían labores de fuerza, sino que eran más bien como ama de llaves. Y por eso mismo yo creo que en Chile fuimos el primer país en abolir la esclavitud, en eliminarla, porque no nos venía mucho al caso, ya que teníamos muy pocos esclavos. Ahora les voy a mostrar todavía no les voy a mostrar el video. Primero les voy a hablar del proceso de evangelización. En América, en general, los españoles impusieron no solo su lenguaje, su cultura, sino que también su religión. La Iglesia y el Estado sometieron a los indígenas a creer en la religión católica, y las personas, cierto, que no estaban de acuerdo con olvidar sus dioses anteriores, imagínense, los indígenas que tenían sus propios dioses, fueron obligados a borrar ese pasado y a crear un nuevo Dios que además era castigador y debían temer. No muchos quisieron creer en este Dios, y los que no creyeron fueron brutalmente asesinados, como ejemplo, quemados, colgados, y fue muy difícil para ellos, yo creo, dejar sus tradiciones atrás. Y también hay un proceso de evangelización en el que vemos que llegan grupos de misioneros, órdenes religiosas, a lo más profundo de los bosques, de las selvas en América, que van conociendo a los indígenas y convenciéndolos de creer en esta nueva religión. Era una tarea fundamental de los españoles evangelizar, por eso era tan importante, pero la mayor labor se la llevan los misioneros, que realmente convencen de mejor manera que los mismos españoles a los aborígenes de creer en esta religión. ¿Cómo lo hacían los misioneros, por ejemplo? Le mostraban dibujos, le leían, le contaban historias a través de la música, a través de obras de arte, trataban de enseñarle este nuevo Dios. Además que los misioneros se entraron a los pueblos aborígenes,
nativos aprendieron incluso el idioma, así que fue mucho más fácil convencerlos. Les voy a mostrar un video de cómo se evangelizó a los indígenas. Ya, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo a ver, voy a subir el volumen. De cómo eran a la fuerza convencidos los indígenas de aceptar la religión católica. ¿Qué cristianos se loman? ¿Van los cristianos al cielo? Los buenos cristianos sí. ¡Cachaguaychi sin infierno! ¡Silencio! Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos. Están hablando en su idioma, así que no se preocupen si no entienden. Pero si eran castigados los indígenas, ¿cierto? Que no creían, no querían creer en esta religión. Desprecio a vuestro Dios, desprecio vuestra codicia. Es eso que lo que pasaba a las personas que no aceptaban a este nuevo Dios. Eran castigados y quemados, o en algunos casos ahorcados frente a su mismo pueblo, para dar un ejemplo de lo que les pasaría a las personas que no querían creer. Esa es una manera, porque también estaba la manera, ¿cierto?, de evangelizar, que era mucho más pacífica y que tuvo mejores resultados que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, allí el misionero, el monje, llama la atención de los indígenas a través de la música. Obviamente no todos a no todos les gustó, pero por lo menos logra entrar a la población de estos nativos para poder hablar con ellos. Y de a poco, ¿cierto?, ir convenciéndolos y ganando su confianza para enseñarle la religión. Vamos a adelantarlo un poco. Y ahí lo llevan, ¿cierto?, al misionero a su pueblo, porque los convenciona a través de la música. Y aquí a través de las imágenes, ¿cierto?, le va enseñando a los indígenas esta religión, a través de la música también. Cada vez se hace más cercano y los indígenas quieren aprender, ¿cierto?, de este nuevo Dios. Porque yo creo que también le llamó la atención la forma en que él educó o los cristianizó. Bueno, eran dos maneras diferentes, ¿cierto?, de evangelizar, pero la forma pacífica tuvo mejores resultados. Y esta mezcla se fue mezclando un poco los dioses de los nativos con los dioses, con el Dios, cristiano, y se van creando nuevas tradiciones, nuevas ceremonias debido a esta mezcla. Esta mezcla le vamos a llamar sincretismo cultural, de donde dos culturas se mezclan y nace una nueva. Por ejemplo, este proceso de evangelización, para poder convencer a los nativos, quizá el monje tuvo que tomar cosas de sus dioses anteriores y colocárselo a la religión católica, cosas que fueran cosas familiar para el indígena y pudiese entender o querer a ese nuevo Dios. Y de esta mezcla de tradiciones nacen, por ejemplo, nuevas ceremonias como es el Día de los Muertos.
Por ejemplo, en España el Día de los Muertos no se celebra, sería una aberración celebrar a la muerte. La religión católica no celebraba la muerte, pero acá en América se celebra el Día de los Muertos y a la muerte, ¿cierto? En México. Y acá en Chile nosotros también tenemos ceremonias o celebraciones que no se hacen allá en España y que también nacen debido a este sincretismo entre nativos y españoles, como es la fiesta de la Tirana, que también tiene que ver su historia con una indígena, y la Virgen del Carmen. En general, chicos, hoy día lo que vimos de la colonización es que se impuso la cultura española en esta nueva tierra, se sometió a los indígenas que para seguir las órdenes, para adoptar una nueva religión, y se fue en general mezclando la sociedad y la cultura en esta nueva tierra, siempre dominada por el español. Los indígenas y la tabla del medio, que va a ser los mestizos, fueron siempre pasados a llevar, pero van finalmente a dar un sabor nuevo a la cultura española, porque aquí en América nace una nueva cultura, que es la americana en sí, la chilena, por ejemplo, en el caso de nuestro país. No es igual a España, nosotros al final heredamos el idioma, heredamos ciertas celebraciones, heredamos la religión, pero le damos el toque de nuestra tierra, nuestra propia identidad. Espero que hayan entendido y que puedan hacer, después de esta explicación, su actividad de mejor manera. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen llegar a través del correo electrónico. Que estén muy bien.